Hola, gente de mente. El día de hoy me encuentro muy emocionada y muy contenta porque estoy con un maestrazo. Él es filósofo, es docente e investigador del CONICET. Ha participado en proyectos relacionados a la noción política en Michel Foucault, en formación docente, también relacionados con el androcentrismo científico y educación sexual integral con enfoque de género. Entonces tenemos, señoras y señores, un estuche de monerías aquí con nosotros, José Ignacio Escacerra Pepe. Bienvenido al canal. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, un poco ese popurrí que dijiste. Pero bueno, hoy no sé de qué vamos a hablar hoy, podemos hablar de todas esas cosas, pero bueno, No, yo podemos, quería hablar de 5, pero ahorita ya se me ocurrieron hablar como de 10 cosas más. bueno, hablamos de 10. ¿Vos tenés algo para hacer después? Yo me puedo quedar. Podemos prepararnos Nos, cafecito, ha- matecito. hacemos un video de 4 horas. Igual lo bueno es que para cuando esto se publique la gente ya va a estar viendo. Sí, Cuando dice, bueno, no es 1 hora, no es verdad, o son 2 horas, ya van a saber más o menos cuánto dura el video. ajá, o les damos tiempito para que se vayan a tomar un café, regresen. La, la única manera de hacer 4 horas de filosofía es no avisarle a la gente, que sean rehenes. O sea, te tienen que venir engañados, les tenés que decir que vamos a, no sé, a hacer, vamos a pasar una fiesta, vamos a tomar cerveza, y pum, les metes 4 horas de filosofía. Sin que se enteren. Oye, Pepe, a mí me da mucha curiosidad. Fíjate que hace poquito grabé un video con Nahuel Michalski y él me decía Mm, que, bueno, estaban platicando de cómo él llegó a Walter Benjamin y decíamos que mm. Benjamin es un autor difícil porque es árido, porque es un poquito como oculto, como que habla y escribe, pero tienes que leer entre y al final, bueno, fue una osadía llegar ahí. Yo siempre platico con mis alumnos que a veces cuando uno cae con un autor o con un tema, a veces ni siquiera uno busca el tema llega a uno. ¿Tú cómo llegas a Foucault? Porque a mí es un autor que me parece fascinante, pero ¿tú cómo llegas ahí? Es una excelente pregunta. Lo primero que leí de Foucault fue Historia de la Locura, en una época donde con un amigo queríamos hacer un taller de filosofía en el Hospital Borda, que es el hospital psiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires. Entonces era para hacer un taller de filosofía con los internos del Borda, y lo estábamos pensando y dije, bueno, a ver, pero nos vamos a acercar a este espacio, ¿cómo es? Bueno, además de acercarnos y conocer el lugar y conocer a la gente y etcétera, me puse a leer Historia de la Locura, como para tener un poquito de marco general de cómo pensar eso con lo que nos íbamos a encontrar. Y la verdad, primero me encantó cómo escribe, lo cual no es un fundamento muy fuerte. Digo, qué bien que escribe este hombre, qué ameno. Y además, también me quedo pensando, yo siempre estuve entre filosofía e historia, y Foucault es como una especie de hijito de ambos. Dice, no, yo no soy historiador, aclaraba él, finalmente lo reconocieron como filósofo, pero está ahí como un poquito en el medio de los dos, porque para hacer filosofía, él cuenta historias, y eso fue quizás lo que me fascinó. Eh, Porque digo, es una filosofía que está siempre anclada bien, bien, bien en la tierra. Ahora bien, eso es como llegué a Foucault, que Ujú. no es cómo llegué al problema de la investigación. Una experta en metodología como vos esto lo sabe perfectamente. Digo, los problemas son otros que aparecieron después que los encontré en Foucault. Pero Foucault puede servir para muchísimas cosas. Se pueden hacer tesis de tantos temas. Pero bueno, por lo pronto diría eso, como fue por un interés en la locura. Después sí, agarré historia de la sexualidad y dije, esto está buenísimo. Y bueno, me fui comiendo los libros de a poquito y bueno, de ahí hice el primer proyecto de investigación y de ahí fue. Mira, a ver, para tener un poquito más de contexto y más para la gente que nos escucha y no tiene idea de lo que pudiéramos estar hablando, ¿qué plantea Foucault o qué es lo interesante? Y más, por ejemplo, si lo viéramos en el plano de las humanidades, porque pues, Ujú. allá andamos, ¿qué es lo que plantea Foucault? ¿Quién es Foucault? Bueno, Foucault fue un francés, empecemos por ahí. Francés, ubíquense los años 60, 70, 80. Es de antes él, pero su producción más fuerte tiene algún aspecto de los 50 que ahora están siendo un poquito visitados, pero bueno, lo importante principalmente es de la segunda mitad del siglo XX. Y es un autor
que con otro conjunto de autores que en esa época hicieron una especie de boom filosófico en Francia, se dedicó a pensar principalmente, ¿qué se dedicó a pensar? Es muy difícil resumirlo. De hecho, a él no le gustaría que lo resumiéramos en una sola palabra. Él insistía con que en cada libro él era alguien distinto y escribía de manera distinta. Cosa que yo no concuerdo con él, porque creo que hay algo que se reitera e insiste. ¿Y qué es lo que se reitera e insiste? El proyecto Foucaultiano filosófico está convencido de que la tarea de la filosofía es hacer un diagnóstico del presente. O sea, la filosofía tiene que encontrarse con su actualidad y pensarla en esa urgencia. Hace poco leía a un filósofo argentino que decía, lo bueno de los franceses es que se tomaban su actualidad en serio. Mayo del 68 para ellos es el acontecimiento, no hay que pensar en otra cosa, hay que pensar en mayo del 68, en el mayo francés. Eso es lo que, eso es lo que nos ocupa. Muchas veces acá en Sudamérica pecamos y estamos pensando Europa, como si no tuviéramos los suficientes problemas acá, ¿viste? Bueno, entonces, él estaba convencido de que la filosofía tiene que realizar un diagnóstico de la actualidad. Y para realizar ese diagnóstico de la actualidad, la filosofía tenía que viajar un poquito en el tiempo. El pensamiento de Foucault siempre se pone un poco dark, la serie esta que van y vienen en el tiempo y hay un montón de líneas temporales. Bueno, hace eso Foucault, lo hace muchísimo. ¿Por qué? Para entender el presente es necesario bucear al pasado y encontrar los restos arqueológicos que se han ido sedimentando para construir nuestra actualidad. ¿De dónde viene? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué nos enojan determinadas cosas? ¿Por qué rechazamos tales otras? Eso, para Foucault, y esto, digo, acá hay un supuesto que se cuela, hay un supuesto que hay que identificarlo. Alguien que no tiene ganas de hacer filosofía diría, bueno, ¿por qué pensamos como pensamos? Ah, porque el ser humano es así. Y ya. ¿Por qué decimos lo que decimos? Ah, porque los argentinos somos así, porque los mexicanos somos así. Bueno, quien responde eso, diríamos, es alguien que no tiene ganas de hacer filosofía, es alguien que busca una respuesta rápida. Mm. Si hacemos filosofía, esa pregunta no vale. Valió durante muchos años, ¿eh? Es lo que llamamos en filosofía esencialismos. Valió durante muchos años encontrar cierta esencia humana, o mexicana, o argentina, que responda a las preguntas que nos hacemos. Esto en filosofía, muchos lo han intentado desandar, a partir de Nietzsche en adelante medio que queda fuera de juego. Nietzsche hace el golpe final y lo deja fuera de juego, ¿no? No es una explicación filosófica válida. Foucault es un gran nietzscheano, lo leyó muy bien a Nietzsche, y entonces en su pensamiento las explicaciones jamás están adentro, están afuera. O sea, si quiero entender por qué los argentinos nos comportamos de determinada manera, los mexicanos se comportan de determinada manera, los sudamericanos nos comportamos de determinada manera, digo esto porque además es un pensamiento que valora mucho la especificidad. Ujú. Tengo que mirar mi historia, tengo que ir al pasado y ver qué restos arqueológicos han ido quedando que me han hecho pensar, me han hecho ser lo que soy. Pero ahora bien, eso, hasta acá, lo que yo te dije, simplemente, bueno, miro el presente y para explicar este presente me voy al pasado. Ah, perfecto, entonces es una filosofía explicativa. Entonces mi conclusión es, por lo tanto, a ver, no sé, vamos a buscar un ejemplo para que quede bien, bien, bien concreto. Eh, Siempre tengo varios. Vamos a buscar alguno que nos hable muy bien. Por ejemplo, mira, en Argentina hay una tradición higienista muy, muy grande. El positivismo se filtró en textos médicos de comienzos del siglo XIX y en Argentina es algo que está súper, súper, súper presente. Entonces, ese higienismo que se filtró en el comienzos del siglo XIX y llega al Río de la Plata, hace a la cultura digamos, argentina y principalmente porteña. Ese higienismo decanta en ciertas actitudes hoy en día, entonces, perdón, vamos, lo agarro por otro lado, vamos al presente. Llego y encuentro con que Buenos Aires es una ciudad que quiere parecerse a París. Mm. Los edificios están todos hermosos, bien, bien construidos, etcétera. No queremos que haya gente en la calle, no queremos que haya mugre, no queremos que los turistas vean eso. ¿Mm? De repente, hay gente que puede considerar que los inmigrantes son una amenaza porque vienen de afuera y por ahí no tienen nuestras costumbres. Entonces me encuentro con eso y digo, ¿por qué?
¿Por qué? Y voy al pasado y digo, mira, una explicación posible, que no es la única, una explicación posible, mire qué tradición higienista que tiene este país, que es el higienismo, ¿no? Esta cuestión que considera que esta interpretación social, interpretación higiénica de los fenómenos sociales, ¿no? El mal de una sociedad se explica por cierta, eh, cierta mácula que ingresa desde afuera, y entonces la respuesta de esa sociedad tiene que ser inmunizarse para no admitir aquello que entra por fuera, generar mecanismos inmunológicos que la defiendan de ese enemigo que se ha filtrado adentro. ¿Mm? Entonces, encontramos eso, mira, lo enseñaron en la universidad, de canto, el papá se lo contó al nene, el nene fue a la escuela, lo repitió, la maestra dijo que sí, y ese discurso se diseminó en la sociedad. ¿Esto quiere decir que los argentinos todos nos comportamos así? No. ¿Quiere decir que nos comportamos así sí o sí por el positivismo que ingresó en el higienismo del siglo? No. Es una línea posible que acá yo velozmente tracé, ¿verdad? No sabés lo que fue con el COVID, imagínate. No sabés lo que fue con el COVID. Era pánico, pánico. De hecho, mucha gente hablaba de la excepcionalidad de cómo Argentina lidió con la pandemia, de ese pánico y ese terror. Se jugaban todas nuestras herencias históricas en cómo cuidarse de que no venga la amenaza desde afuera, que encima viene de China, que ya ahí se jugaban un montón de prejuicios que Ujú. tienen mucho que ver con cierta identidad nacional. Estoy jugando un poquito con el concepto, pero lo que quiero que se entienda es, porque digo, si nos ponemos fino, quizá lo que estoy diciendo del higienismo estoy siendo medio veloz, pero lo que quiero que se entienda es, yo voy al presente, me encuentro con una situación, rastreo en el pasado, ¿de dónde viene eso? Una línea posible. Y entonces yo decía, entonces la filosofía explica. No, porque eso que yo hago es para poner en entredicho, poner entre paréntesis ese presente que se me brinda. Porque si yo explico que viene de un punto A, perfectamente podría haber venido de un punto B. Las cosas no son así. Las cosas están así y podrían ser de otra manera. Entonces, y acá resumiendo, todo esto era para responder la pregunta, ¿a qué pensó Foucault? ¿Qué dijo Foucault? ¿Qué hizo Foucault en su vida? Miró el presente, lo explicó a partir del pasado para demostrar la contingencia y arbitrariedad de ese presente y abrir la posibilidad a un futuro distinto. Entonces, los tres tiempos se nos juegan en este pensamiento filosófico. Por eso dije, se pone muy dark la cosa. Hay que ir al pasado para viajar a un futuro distinto y así modificar este presente. Sí, tipo de efecto mariposa, ¿no? Tipo efecto mariposa. Bueno, sí, porque digo, por ejemplo, fíjate, la locura. La locura. Vamos a agarrar el ejemplo de historia de la locura. Historia de la locura. Bueno, entonces, alguien desprevenido, alguien que nunca leyó Foucault, pensaría que, bueno, los locos es una enfermedad que aparece, que vos nacés loco y listo, sos un loco. Y los locos son todos iguales y es lo mismo. El tipo te dice, pará. Esto hace 5 siglos se llamaba poseído por el demonio. Esto vos le preguntabas a alguien del siglo XIV y esto era un poseído por el demonio. Vos le preguntás a alguien del siglo XV y esto era la sinrazón. Era un gran conjunto de gente que eran todos iguales. No locos, la sin razón. Tuvo que venir siglo XVII, para que empiece la especificidad, y ahí tiene un capítulo hermoso que se llama El loco en el jardín de las especies. Entonces empieza a especificar, y está el rabioso, el furioso, el demente, y empiezan a inventar categorías para clasificar a la gente por sus distintas locuras. Entonces, ¿qué está mostrando? ¿Qué interesa a Foucault mostrar con esto? Lo arbitrario y lo contingente de nuestras categorías en juego a la hora de pensar la locura. Acá hay que prevenirse. ¿Esto quiere decir que Foucault dijo que la locura no existe? No. Decir que la locura es una producción histórica, decir que la psiquiatría es una producción histórica y reconocer sus orígenes, no quiere decir que la locura como enfermedad no exista. Simplemente quiere decir, ojo, que las palabras que usamos son las que nuestra cultura pudo producir hasta hoy para lidiar con esa experiencia. Ujú. Lo mismo sucede con la medicina. De hecho, él dice, cuando saca el libro de la medicina, dice, a mí en la historia de la locura, porque él se ataja, dice, esto no es contra los médicos. Dice, no se enojen, doctores, porque yo cuento su historia. Dice, esto no es contra, yo no estoy en contra de que exista el saber médico.
Simplemente quiero demostrarle a los médicos que no son omnipotentes. Ojo, su saber viene de determinada densidad histórica. Podría haber venido de otra, en otra cultura, con otro lenguaje, con otras categorías. Se conformó de esta manera. Podría haber sido otro. ¿Quiere decir que ese otro es mejor? No lo sabemos. Ahí hay que evaluar. ¿Mm? Entonces, el proyecto Foucaultiano, en definitiva, y todo esto lo engloba con la palabra crítica. El proyecto Foucaultiano es un proyecto crítico. ¿Y qué quiere decir ser crítico? Rastrear las condiciones de posibilidad de una experiencia posible, la locura, la sexualidad, la medicina, para dar cuenta de su contingencia, de su arbitrariedad, e interrogar si no las queremos producir de otra manera. Y aquí estamos totalmente alejados del determinismo. Totalmente, totalmente. Porque bueno, ahí él utiliza las categorías de arqueología y genealogía. Esa es la metodología Foucaultiana. La arqueología y la genealogía, que era la diferencia acá, mucho no nos importa, la arqueología se monta sobre los discursos y la genealogía sobre fenómenos discursivos y no discursivos. Es decir, es más amplia. La arqueología es restricta solamente a textos. Él rastrea documentos. Entonces, como le encanta ir a ver cómo documentos de presos del siglo XVI, a ver cómo encerraban a la gente, por qué, cómo los clasificaban, qué criterio había para identificar un criminal, qué criterio había para identificar una bruja, qué criterio había. Entonces, cuando te cuenta esto, vos decís, ah, mirá, pero en serio, una bruja, ¿no? Claro, es que esto era re normal hace 3 siglos, 4 siglos, no fue hace tanto. Entonces te demuestra, nos permite un ejercicio filosófico interesante que es la desconfianza sobre uno mismo. Che, ¿tengo tanta razón? ¿Nuestro saber es tan poderoso? Sí, ¿Es tan bueno, y así? aparte, esto es bien importante porque nosotros, y más en las ramas duras, donde pensamos que el conocimiento científico, después de hacer un experimento y nos da tantos resultados, llegamos a la verdad absoluta y a veces ni siquiera nos cuestionamos si las bases de donde estamos partiendo son realmente ¿Mm? verdaderas, porque podríamos estar fallando desde ahí. O, Totalmente. Y además digo, la actitud científica más fuerte es la de entender que toda verdad es falseable eventualmente. claro. Quizás tengamos una tecnología en el futuro con la cual los experimentos demuestren otra cosa. No quiere decir que estemos cerrados, no quiere decir que hay que desalentar el conocimiento científico. Digo, porque ojo, Foucault podría decantar en una postura antivacunas, por ejemplo, que Sí. yo no defiendo. Digo, Foucault podría decantar en eso, mal usado. Ujú. Yo no, yo digo, demostrar. Lo que pasa es que quien cree que decir que algo es históricamente construido equivale a decir que es falso, es porque no hizo el duelo de que todo lo que existe es históricamente construido. Esperan que el conocimiento sea creado por obra y gracia del Espíritu Santo. No, no es así. El conocimiento lo crean las personas. Y las personas somos limitadas y falibles. Y tenemos una herencia en las espaldas que se pone en juego en el laboratorio. Ujú. Entonces digo, todo conocimiento es falseable. Yo para enseñar esto siempre cuento una anécdota que me pasó en el médico, que me parece que estaría buena, ya que en el público entiendo que hay mucha gente de medicina. Una vez voy, me dolía muchísimo, era reiterado, tenía un caso reiterado de malestar estomacal. Era como que volvía y volvía y volvía. Obvio, sabemos que todos somatizamos por ahí, pero bueno, yo volvía a recaer, volvía a recaer, volvía a recaer. Voy al médico y le digo, doctor, me viene pasando esto en determinados contextos, yo le quiero contar los 3 últimos casos para que los veamos, a ver qué hipótesis podemos tener de qué está pasando. El doctor me responde, ¿hipótesis? No, yo no hago hipótesis. Ahí yo tuve dos opciones. O le explicaba que todo diagnóstico es una hipótesis, o me curaba el estómago. O te Decidí curarme el acuestas y estómago te y me dejas quedé que te callado la revise. boca. No, sí, no le iba a dar una clase de epistemología francesa en el consultorio del médico porque me dolía mucho la barriga. Así que dejé mis convicciones de lado y le dije, dígame la verdad, señor doctor, por favor. Pero bueno, su diagnóstico siempre será una hipótesis. Todo diagnóstico Claro. lo es. Digo, a ver, probablemente esté en lo correcto porque hay muchos saberes que lo sustentan, pero entendemos que siempre que está el lenguaje mediando, en algún punto hay cierta distancia entre las palabras y las cosas. Bueno, a ver, sí, por ahí le pegó al antibiótico, le pegó a la pastilla, ¿eh? Perfecto. Pero bueno, Sí, claro, no, y le aparte ofendió es, un poco. sí, sí, heriste la susceptibilidad. No, y aparte Erizo es su muy susceptibilidad, me importante gusta. entender que el acercamiento a la verdad no quiere decir que sea la verdad y que está bien, como tú dices, no es cuestión de repente desconfiar de todo y decir no sabemos nada.
sino apreciar el conocimiento que se tiene y tener en la cabeza esta posibilidad de error, que creo que esa es la que nos falta. O sea, tenemos certeza de las certezas, pero no tenemos en la cabeza que es posible que no sea No, así. Y, totalmente, ajá, totalmente. Y es muy lindo eso que dijiste, digo, porque reconocer lo históricamente construido del conocimiento en realidad lo hace más valioso. Qué aburrido que sería si es la Biblia revelada por Dios que vino de arriba y alguien nos lo dictó. No, 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 lo armamos desde abajo, de a poquito, con experimentos, equivocándonos. Digo, por ejemplo, en la historia de la medicina, Foucault identifica el momento en que se inventan las fiebres. Y lo dice así, y suena ofensivo, se inventa la fiebre. ¿Pero por qué? Porque él está pensando la fiebre como expresión teorética que explica un conjunto de fenómenos. La fiebre es un constructo lingüístico. Él no está hablando de la fiebre en tanto fenómeno del mundo. Está diciendo, ¿en qué momento la medicina de golpe empezó a hablar de las fiebres? La fiebre, la fiebre, la fiebre, la fiebre, la fiebre como metáfora de otra cosa, la fiebre como indicio de algo más que está pasando. ¿En qué momento se inventa todo ese esquema? Bueno, él lo encuentra, entonces dice, es muy lindo aparte el apartado, dice como en determinado año un monje tal escribe e inventa las fiebres. Como, pa, voilà, lo encontré. Digo, eh, y esto en algún punto, vamos a darle contexto, es muy nietzscheano. Nietzsche tiene un cuentito que a mí me encanta y siempre traigo cuando pensamos este problema, que es el siguiente. Él dice, los filósofos a lo largo de la historia lo que han hecho es esconder algo atrás de un arbusto, olvidarse que fueron ellos los que lo pusieron ahí, y luego llaman a sus amigos y dicen, miren lo que encontré. Entonces, ese es el modo en que Nietzsche explica el conocimiento humano. El conocimiento humano no es nada más que lo que nosotros le ponemos a las cosas. ¿Explica? Explica. Perfecto. ¿Funciona? Funciona. Perfecto, porque es una buena ficción la que hemos armado. Pero sí que es ficción no quiere decir que es mentira. Es ficción. Siempre que hay, para Nietzsche en adelante, en esta línea de filosofía, no en toda, pero en esta línea, siempre que hay lenguaje, hay ficción. Porque como dijimos hace un rato, palabras y cosas son dos cosas distintas. sí, claro. Entonces, yo puedo referir al mundo, puedo tener una explicación suficientemente buena, puedo tener una explicación útil, que dé resultados buenos, que ayude a las personas. Genial, es una ficción hermosa. Quizás algún día el mundo cambie y esa ficción se vuelva insuficiente. Ahí hay que replantearse esa ficción. ¿Sigue funcionando? ¿Sigue gobernando sobre las cosas? ¿O ya quedó precaria? ¿Quedó obsoleta? Bueno, cuando queda obsoleta, se tira. Lo que decía hace un rato, la sin razón, como el gran fenómeno que explicaba todas las alteraciones psicológicas. Hoy en día está obsoletísimo. Tenemos diagnósticos específicos con cosas que los triggerean de manera específica, medicaciones que se recomiendan y tratamientos que se recomiendan. Son buenas ficciones probablemente ayuden a las vidas de las personas. No decimos que no, pero veamos ese proceso de cómo hemos tenido otras ficciones que han ido quedando obsoletas y se han ido descartando. Ujú, y con ello también nuevo vocabulario, porque a medida que se va avanzando y se Sí, van descubriendo nuevas cosas, incorporamos nuevo vocabulario y con el nuevo vocabulario vienen nuevas patologías, nuevas posibilidades, nuevas explicaciones que sí, no sí, sí, existían. sí, 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 sí. A ver, Pepe, Foucault, y corrígeme si me equivoco porque luego me hago bolas con esto, pero a ver, tratemos de aterrizar un poco. Foucault Dale. menciona que el viejo derecho a hacer morir o dejar vivir fue reemplazado por el poder de hacer vivir o de arrojar a la muerte. ¿Podrías Mm. explicarme cómo esta transformación de poder es relevante en el contexto de la investigación biomédica? Bueno, acá ahí me parece, nos vamos a meter, ya mencionamos a la crítica como, vamos a hacer un mapita rápido, Ajá. mencionamos a la crítica como el proyecto Foucaultiano general, ¿no? Esto de ir a preguntarle al presente cómo estás para irnos al pasado y así abrir otro futuro, ¿no? Ujú, Para desarrollar esa crítica, dijimos, sobre el pasado montamos arqueología y genealogía, que eran los métodos con los cuales rastreábamos esas líneas, esos sedimentos. Él habla mucho mucho esta metáfora geológica, ¿no? Sedimentos que van quedando, y así de golpe llegan a la actualidad. Que, perdón, lo lindo de la metáfora geológica es que no hay intención. No es que las personas quieren o alguien piensa y dice, vamos a inventarla sin razón. No, quedó. Y la erosión, el tiempo, va quedando en el inconsciente colectivo y la gente lo va repitiendo y se va diciendo y tenés una cultura de golpe. Bueno, ahora bien, entonces,
esa arqueología y genealogía se monta sobre tres dimensiones que a Foucault le interesa investigar, que están presentes en todos sus libros: el saber, el poder y la subjetividad. Acá, en el viejo, porque pensamos como modernos, la modernidad siempre opone sujeto a objeto, ¿no? Es el sujeto que se dirige al objeto para pensarlo, Ujú, el sujeto médico que se dirige a su objeto paciente para pensarlo, ¿no? O el objeto enfermedad. Ahora bien, entonces diríamos, claro, bueno, entonces saber y poder son cosas que están en el objeto y el sujeto se les para enfrente. Bueno, en Foucault, saber y poder producen al sujeto. Del maridaje de saber y poder sale el sujeto. El sujeto es hijo del saber y del poder. No hay sujeto en el, si hubiera un sujeto que no fue parido por el saber y el poder epocal, estaría flotando en medio del éter, de la nada. No puede, como está en tiempo y espacio, tiene un conjunto de saberes epocales acá adentro y tiene un conjunto de tecnologías de poder que lo atraviesan. Pongamos ejemplos veloces. Desde el momento que tenés un documento, ya sos parte de un Estado-nación. Estás adentro de una relación de poder. Tenés obligaciones y derechos. Saber el lenguaje que vas aprendiendo, ujú, los saberes vulgares o cotidianos que aprendas en tu casa. Bueno, ni hablar, desde los 3 años que estamos metidos en instituciones educativas. Hay saber y poder funcionando juntos. Que hay que resaltarlo, para Foucault no existe poder sin saber ni saber sin poder, van juntos de la mano. Los distingue simplemente de manera formal para analizarlos por separado y su funcionamiento, pero en realidad siempre está funcionando junto, y el maridaje de esas dos cosas resulta en una persona. Entonces la persona, fíjate, no es el punto de partida del pensamiento, es el punto de llegada. Las personas se producen. ¿Mm? Entonces vos ahí traías el tema del poder, este pasaje del poder que él hace, eh, ahí hay que meternos, bueno, ¿qué entiende Foucault por poder? El poder para Foucault, al menos el gran corazón teórico del pensamiento Foucaultiano sobre el poder, que está en el primer tomo de Historia de la Sexualidad, es que el poder, a lo que le interesa decir es que el poder no reprime solamente. Él está en contra de una perspectiva negativa del poder. Él está discutiendo con una serie de autores que ahora no vienen al caso, pero digo, toda esta idea de el poder nos reprime y si nosotros nos liberamos, entonces la humanidad se reconcilia consigo misma y somos todos felices, ¿no? Cierta interpretación hippie de las relaciones del poder que en los 70 estaba, imagínate, era el boom de ese tipo de interpretaciones, y él en el 76 saca un libro muy hortiva, decimos en Argentina como muy aguafiestas, donde dice, no, chicos, el poder no funciona así, ustedes no están liberándose de nada. De hecho, le está discutiendo con los procesos, como los movimientos de liberación sexual de los años 70, como bueno, liberamos la sexualidad, entonces somos todos felices. No, no funciona así. No es que existe una naturaleza, ¿por qué? Porque es antiesencialista. No es que existe una naturaleza humana que está inhibida o cohibida o coartada por el poder. Entonces, si quitamos esos cerrojos, esa naturaleza se libera y somos todos felices. Bueno, ese esquema para él tiene que ser totalmente abandonado. ujú. Entonces, ese esquema se corta y a él lo que le interesa es entender cómo el poder produce mundo. Entonces, no le interesa tanto cómo el poder te dice que no, sino cómo el poder te insta a que digas que sí. ¿Esto quiere decir que Foucault dice que la represión no existe? No, de hecho, sería muy fácil probar que está equivocado porque, bueno, básicamente vivimos en Sudamérica, vivimos en el planeta Tierra, ¿no? Y además yo vivo en Sudamérica que, digamos, la tenés a diario en la calle, digo, cualquier persona que no pertenece al norte global lo sabe. Y algunas personas que pertenecen al norte global también lo saben, solamente que por ahí están un poquito más anestesiados o lo ven menos. Pero O no digo, salen a la calle. o no salen a la calle, pero digo, cualquier conflicto social que tenés decanta en represión. Entonces, no es que la represión no exista. No, bueno, no es que el psicoanálisis esté errado diciendo que la represión produce al sujeto. No, está. Pero es secundaria. Es un mecanismo secundario, subordinado al mecanismo principal del poder, que es ordenar, producir, administrar. A él le interesa eso, cómo el poder moldea mundos posibles, no como niega. Negar es parte del moldeo del mundo. Y el poder lo hace muy bien. Pero por lo general lo que sucede es que el poder niega o reprime cuando fallan sus primeros mecanismos.
Y los primeros mecanismos son cómo hacerte decir que sí, cómo hacerte que compres, cómo hacerte que consumas, cómo hacerte que quieras ser un ciudadano exitoso. Entonces, esa configuración del deseo, a Foucault le interesa destacarla, porque de esa manera le escapa al esencialismo de, bueno, yo tengo cierta libertad o cierto deseo que está coartado o reprimido por el poder. Le escapa esa perspectiva. ¿Mm? Mm. Eh, Digo, a ver, no sé, pongamos un ejemplo para pensarlo. No sé, la monogamia como régimen obligatorio de relaciones sociales, ¿no? Vivimos en una sociedad que, si vos querés que el Estado o la sociedad reconozca tu relación, probablemente tengas una relación monogámica. Yo no puedo ir al Estado y decirle estoy casado con dos personas. Tengo que ir al Estado y decirle estoy casado con una. Entonces, la monogamia es una parte fundamental de nuestra cultura. Configura las relaciones de parentesco de la sociedad occidental desde medio que siempre. A Foucault lo que le interesaría o lo que preguntaría es, no me interesa tanto cómo fueron reprimidos tus instintos poligámicos. A mí lo que me interesa es cómo te lograron convencer de que la monogamia era deseable. Ah, quería ser esa pareja exitosa, que está en la publicidad, que está con ella o con él, de vacaciones en Cancún, ¿no? Con sus hijos ahí, todos rubios seguro. Digo, entonces eso le interesa a él, ¿no? ¿Cómo se produce ese ideal al que nunca llegamos eventualmente? Sí, porque las ¿Mm? estructuras represivas estarían, de hecho, en el Estado, bajo las reglas civiles y también a través de la Iglesia, que es totalmente hegemónica en los pueblos de América Latina, ¿no? Mm. De esas dos partes. Y por el otro lado, la publicidad que te dice, mira, bueno, esto es reprimido, pero aparte esto está cool. Mira cómo... No, claro, pero igual, ojo, porque el Estado represivo y la iglesia, digo, no es por sectores. En la iglesia también hay estos mecanismos positivos. Mire qué buen cristiano que es usted, mire qué buen católico, usted es tan generoso, usted practica también la religión. Ujú. Esas recompensas del sistema a él le interesan, porque es lo que generan verdadera adhesión. En definitiva, en algún punto, Foucault entiende que ningún gobierno se sostiene solamente por coerción. Sí. ¿Cómo consigue esos adeptos? ¿Cómo consigue a los fanáticos del régimen? Que en algún punto siempre es algo muy incómodo para, digo, las cosas más interesantes que suceden en términos filosóficos después de que hay grandes totalitarismos son aquellos que asumen esto. Con el nazismo pasó. Primero tenías una perspectiva, ay, no sabíamos nada, no sabíamos nada, no sabíamos nada. Después en la escuela de Frankfurt dice, ¿qué no sabíamos nada? ¿Qué no sabíamos nada? Estaba ahí, lo dijimos. Ay, pero ¿cómo en Alemania, la Alemania racional, la Alemania de la cultura y la filosofía, cómo puede ser que eso haya sucedido acá? No, justamente, porque nuestra cultura promueve esto, promueve el exterminio, promueve la persecución del otro, promueve el totalitarismo. Hagámonos cargo que era parte de nuestra cultura, no fue una excepción de la cultura. Es parte integral de lo que somos. Bueno, eh, en nuestro caso nos toca pensar las dictaduras militares, los gobiernos totalitarios, es lo mismo. Ay, no sabíamos. Ay, qué excepción. Ni excepción nada. Era una regularidad. Era parte de lo que somos, es parte de nuestra cultura. Y mucha gente estuvo de acuerdo, y mucha gente se vio beneficiada. Gente que sigue en el poder y se vio beneficiada en aquel entonces. ¿Mm? Y así el fenómeno se complejiza y se entiende mejor. Entonces, perdón, volviendo a la frase que traías, es, él rastrea que en algún punto, dice, el esquema del poder soberano, es lo que él llama el poder más medieval, donde sí, el rey tenía poder decir, a este mátenlo, a este déjenlo vivo, a este me lo matan, el poder de hacer morir. Bueno, dice, en definitiva, en algún punto se opera la transición entre el poder de hacer morir al hacer vivir. No me interesa que te mueras, me interesa que vivas como yo quiero que vos vivas. Hay un texto muy lindo argentino, es una novela que se llama La Saga de los Confines, que es como una especie de Señor de los Anillos argentino, como una saga épica de aventuras, pero sobre la colonización de América. La saga de los Y hay un confines. momento, La Saga de los Confines, de Liliana Bodoc, recomendísimo. Son 3 libros, es una trilogía. Son preciosos, son muy tristes porque desde el momento uno sabemos que esto no va a terminar bien. Y hay un momento que Misayanes, que sería la modernidad europea, es el villano, pero es la modernidad europea desembarcando en este continente, dice, no me interesa un continente muerto, me interesa un continente doblegado.
Y ahí me parece que está condensada, en la literatura está condensada toda esta idea. O sea, no quiero exterminar a los indios, necesito doblegarlos para que trabajen para mí. Es un poco esa idea. Entonces, la astucia del poder está en eso, en hacerme creer que es deseable. Algún día lo vas a lograr, algún día lo vas a conseguir. Pensemos todos estos saberes para volver a este juego entre saber y poder, ¿no? Todos estos saberes que se producen hoy en día sobre el exitismo profesional, ¿no? Los libros de coaching, los 7 pasos del éxito, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Que hoy en día están tan de moda. En las redes sociales aparece por todos lados, ¿no? La rutina de la gente exitosa, que tienes que levantar temprano y hacer yoga y meditar y de no sé qué. Bueno, todo ese conjunto de saberes que se le prometen a una población que está en la media, como vos y yo, digo que tiene que trabajar todos los días para poder vivir, prometiéndole que algún día, quizás, vos también seas el millonario. Y en esa promesa se configura un deseo. Y en esa configuración de deseo se gana adeptos. No, pero algún día vos también podés llegar. Aguanta, aguanta. Aguanta. Bueno, entonces, ahí nadie está reprimiendo a nadie. No. ¿Entendés? Entonces, por eso, este nuevo enfoque sobre el poder nos permite pensar esto. ¿Cuándo te van a reprimir? Cuando digas, che, loco, no, pará, este juego yo nunca lo voy a ganar. ¿Sabés qué? Me voy a quedar con esto, voy a salir a robar. Ah, pum, ahí sí. Ahí sí. Con esto no estoy diciendo que robar esté bien. Simplemente lo que digo es, el mecanismo del poder se activa cuando algo del régimen que está impuesto fracasa. ¿Mm? Vos quisiste convencer a la gente de que algún día iban a llegar si se portaban bien. Perfecto, la gente entra. Eventualmente va a pasar que uno diga, che, esto es un juego que yo no se supone que lo tengo que ganar. En las reglas mismas está implícito que yo no voy a ganar este juego, jamás. Entonces ahí esa persona tiene dos opciones. Renuncia al juego. ¿Para qué quiero ser un ciudadano de bien? Si nunca voy a llegar. O bueno, agacha la cabeza. Si llega a renunciar al juego, que esto puede decantar en muchísimos escenarios, pero yo pongo el escenario de agarrar un arma y sale a robar, ahí, pum, todo el peso de la ley. Entonces la ley existe y está y aparece, pero fíjate que aparece en segundo plano, es una segunda instancia, una vez que fracasó el primer mecanismo, que es vos también jugás, todos pueden ganar. Ujú. Bueno, y esto también puede mover las mismas agendas, por ejemplo, en el caso de los movimientos, no sé, empiezan a emerger movimientos progresistas, por ejemplo, y el Estado puede adoptarlos en su mismo discurso como esta manera de permisividad, de un tanto, sí, está bien que seas rebelde, mientras yo te controlo la rebeldía, esto es Mm, como parte de mm. ese juego. Bueno, bueno, no, sí, toda Latinoamérica está teniendo como un poco esas expresiones que en algún punto yo las interpreto como traducciones institucionales de conflictos previos. Digo, en el siglo XX la opción era tomar las armas y hacer la revolución socialista, proyecto que se vio fracasado y truncado por sangre, por mucha sangre y mucha gente muerta. Y entonces me digo que, bueno, no tenemos ganas de seguir matándonos a tiros, hacemos una traducción institucional del conflicto. Pero en esa traducción institucional perdés radicalidad. Y sí. Entonces, en algún punto es salir a disputar dentro les diría, los aparatos de captura del Estado. Yo no lo pienso tan así, simplemente digo, para mí sigue siendo una lucha de poder. No hay situación sin lucha de poder. Sigue siendo una lucha de poder. Ahora sí, si es tan fácil es porque eventualmente no se están tocando tantos intereses o bueno, cuando de golpe ponen el grito en el cielo porque se tocó algún interés. Ujú. Porque de cualquier manera hemos visto una reacción conservadora, neoconservadora muy fuerte. Ahora mi país la está viviendo, pero allá, arriba, estamos en el sumum. Entonces, si existe esa reacción conservadora es porque en algún punto se molestó Se molestó. a Ajá. determinados sectores. Y también, bueno, se cometieron muchos desaciertos, ¿no? Tampoco pero bueno, esto ya es una opinión política personal. Pero bueno, si hay reacción es porque hubo acción, no es que no pasó nada. Y ese es el juego del poder. Sí, claro, o sea, porque por ejemplo tú puedes ir en una marcha a la que tú quieras y no hay represión, no hay molestia, no hay todo bien, cuídenlos a todos, no estás tocando ninguna fibra sensible porque no hay ninguna reacción, o cuando menos no visible, ¿no? Eso podría también pasar o revelarse en el área de la ciencia, por ejemplo, en el punto de marcar agendas donde tú digas, esta investigación o estas líneas son permitidas, estas no, por cuestiones Ujú. también de molestias al poder.
No, me parece que ahí más que molesta o no molesta, lo que hay es, no sé cómo es en México, pero digo, normalmente investigadores o científicos, digo, nadie es millonario si tenemos que vivir de esto. Y entonces, bueno, uno medio que también va persiguiendo atrás de, pero ahí fíjate cómo opera el poder para que uno acceda, diga, no, che, mirá, hay plata en este rubro, metámonos acá porque puedo vivir mejor si investigo esto y también sirvo a la ciencia. Pero digo, sí, acá, no sé, el ejemplo que yo lo venía pensando antes para darlo, pensemos hace cuántos años se busca la vacuna contra el HIV, o se habla de una cura posible al SIDA o al HIV. Jamás fue una prioridad. La vacuna del COVID salió en un año, porque te había parado el comercio mundial. Entonces, me parece que ese ejemplo, poner en oposición dos pandemias, poner en contraste dos pandemias y decir, hubo una que se frenó el comercio mundial, y hubo otra que hizo que, bueno, se mueran un par de maricones, se mueran un par de travestis, ¿a quién le importa? No, estoy jugando, emulando la voz del poder. ¿A quién le importa? Digo, y fíjate que importaba tan poco, que siempre el caso del VIH-Sida es muy interesante porque es un caso donde fueron los activismos desde abajo los que activaron la agenda científica. O sea, tuvo que existir ACT UP, tuvo que existir, digo, todos los movimientos de activismos y militancias de los 80 y 90, para decir, che, está pasando esto, la gente se está muriendo, necesitamos respuestas. Claro. Entonces ahí es la gente misma que se organizó para pedir que se produzca un saber que dé una respuesta. COVID, ¿no? En el momento que me bajaron las ventas, ¡pum, pum! Dame esa vacuna, y así fue, y salió la vacuna. ¿Estoy en contra de la vacuna? No, estuvo buenísimo que saliera la vacuna. ¿A quién le gusta estar encerrado en su casa? Pero bueno, poner las dos pandemias en contraste nos permite ver que, bueno, evidentemente si hay dinero y hay agenda, hay resultados. Claro, y la carencia de recursos también puede obedecer a una perspectiva un poco en este sentido que hablábamos del castigo, ¿no? O sea, en una parte, por ejemplo, lo mereces porque, bueno, son conductas que nosotros, sociedad, no aprobamos. Claro. En el otro, todo el mundo se está muriendo. Claro, hubo que despejar toda la moralización del problema, el cáncer rosa, que era un castigo de Dios contra los homosexuales, o sea, hubo que despejar muchísima espuma, que eran saberes que estaban en juego. Acá hago una pequeña nota al pie, saber no es ciencia en Foucault, saber es todo tipo de discursividad que produzca sentido. Entonces, cuando una señora dice, sí, el cáncer rosa, se mueren los homosexuales porque ofendieron a Dios, eso fue un saber para Foucault. Ella sabe eso y lo está diciendo convencida. A lo que le interesa es rastrear el pasado, cómo llegó esa mujer a pensar eso. ¿Por qué esa mujer piensa eso? ¿Por qué esa mujer piensa eso? ¿Dónde lo escuchó? ¿De dónde viene? ¿Y por qué el discurso de esa mujer se replica en tantos miles de personas? Eh, sí, sí, sí. Entonces, ojo, saber es un conjunto más, la ciencia es un subconjunto dentro del conjunto de los saberes disponibles. La literatura es un saber para Foucault. La literatura está dentro de los saberes, la ciencia está dentro de los saberes cotidianos y vulgares están dentro de los saberes, porque a él le interesa el discurso que circula en la sociedad. ¿Qué se dice? De hecho, la pregunta de él dice, ¿qué se dice? On dit, usa el impersonal del francés, que nosotros también lo tenemos, el se dice. Cuando es se dice, ¿quién lo dice? Lo decís vos, lo digo yo, lo dice él. Se dice es se dice. No sabemos quién. Esa impersonal es muy útil en nuestro lenguaje. Hay idiomas que no lo tienen. Pero se dice, ¿quién dice? No, se dice. Una época dice determinadas cosas. Ese se dice es lo que a él le interesa. Y en el poder es se hace. ¿Qué se hace con los locos? Se los encierra. ¿Qué se hace con los criminales? Se los encierra. Ujú. Entonces, se hace y se dice. Decíamos, montamos arqueología, crítica para montar arqueología y genealogía sobre la actualidad, para identificar qué se hace y se dice sobre los saberes y los poderes. Ese se hace y se dice sobre los saberes y los poderes producen una subjetividad. Ese es el resumen de Foucault. Ese es un pequeño resumen de todo el pensamiento Foucaultiano, quizás. Es un Ok. poquito ambicioso decir de todo, pero un poco la brújula nos tiene que llevar para ese lado. Sí, no, bueno, y es que eso es muy interesante reflexionarlo porque, por ejemplo, ahorita cosas en la agenda como los temas de legalización o más bien no criminalización del aborto, por ejemplo, Mm. así como tú dices, habrá miles de personas que opinen con una postura, miles con otra. El punto es llegar a saber
de estos miles de personas que opinan de una manera también de dónde salió la negativa de querer esto hacerlo ley. O sea, ¿por qué estas ganas de criminalizar, que yo siempre he dicho, no es lo mismo criminalizar que permitir? O sea, una cosa es que no criminalices y no metas a la cárcel como homicida a una mujer, y otra cosa es que tú digas, vamos a hacer una campaña para que todo el mundo aborte. O sea, eso es Claro, totalmente, que es lo que muchos piensan, porque es real. claro, claro, claro. Y que digas, Sí, bueno, sí, sí. ¿dónde llegamos? O sea, ¿cómo llegamos ahí? Y cómo llegamos a que estas también obedezcan a agendas políticas o a discursos políticos que le convengan o no a un país, hasta por demografía. Mm. Bueno, ahí, a mí, si lo pensamos desde Foucault, ¿qué diría Foucault sobre el aborto? O cómo lo podemos desarmar desde las categorías Foucaultianas que ya aprendimos, que ya tenemos en las manos? Bueno, la situación con respecto a ¿cuál es la experiencia en juego? Esto no lo dije. La experiencia para Foucault es un correlato entre saber, poder y sujeto. ¿Viste que dijimos que saber y poder da a luz un sujeto? Bueno, este triángulo él le llama experiencia. ¿Cuál es la experiencia que tenemos en juego? La maternidad. El problema es ese. Determinados saberes sobre la maternidad, que están en la Biblia, que están en la medicina, que están en la política, que están en el derecho. ¿Mm? Entonces, conjunto de saberes, fíjense cómo uso todo, uso ciencia, uso derecho, uso la Biblia, ¿no? Conjuntos de saberes que configuran, nos arman la distancia entre la maternidad y nosotros. Entonces le preguntamos a un mexicano, a un argentino, ¿qué piensa de la maternidad? Bueno, nada, ¿qué hay? Ah, sí, la mujer, Eva, parirás con dolor, ¿no? Aquella mitología. Poderes, el Estado, que utiliza el derecho para encuadrar esa situación, madre e hija, que prohíbe determinadas cosas con respecto a la hija, que vela por la buena maternidad, que sea una buena madre, que a la hija no le falte nada. También digo estas cosas para entender, no dijimos esto todavía, que poder no es algo malo en Foucault. Ujú, Poder no necesariamente es malo. Un Estado que vela porque se protejan los derechos de la niñez, yo estaría muy a favor, pero hace a esta experiencia de la maternidad que estamos configurando. ¿Mm? Y eso da a luz a una mujer occidental que tiene determinada postura sobre la maternidad. ¿Qué hicieron las campañas del aborto? Por ejemplo, nosotros en Argentina en el 2018, o sea, la campaña fuerte, sí, podemos decir que hubo un boom feminista en 2016, 2018 hubo una campaña muy fuerte por el aborto. La campaña viene de 25 años atrás, no quiero decir, no es que se inventó en el siglo XXI, viene del siglo XX la campaña, no es algo nuevo, pero hubo un boom donde de golpe llegó a la televisión, todo el mundo estaba hablando del tema, se presentó el proyecto de ley, pasó la Cámara Baja y la Cámara Alta lo denegó, pero casi, casi, fue un casi. Y en el 2020 se legalizó, pasó las dos cámaras, porque quedó ahí, la efervescencia de la experiencia había quedado, el feminismo estaba en Argentina, era cresta de la ola en ese momento, ¿no? Con los pañuelos verdes que quizás hayan visto, que era identificatorio de... del Entonces, movimiento. ¿qué diría Foucault que hizo el movimiento feminista? Y primero eso, es interesante que el poder se puede pensar de todos lados, ¿no? De arriba para abajo, de abajo para arriba. Y ninguna de las dos explicaciones es total. Podemos decir, ¿hay una agenda para legalizar el aborto? Sí, también hay una agenda impuesta desde arriba para no legalizarlo. Hay poderes en juego. Pero también podemos rastrearlo de abajo para arriba. No, hubo mujeres que se organizaron, que están hace más de 25 años organizándose, que vienen practicando abortos clandestinos hace más de 25 años, saben dónde conseguir el misoprostol, atienden y acompañan en Argentina una red, no sé, en México hay una red que se llama las socorristas, donde, bueno, vale, ahora no sé en qué andarán porque el aborto es legal, pero en aquel momento cuando era ilegal, se contactaba a las socorristas, entraban en contacto, che, mira, podemos conseguir la medicación, anda a esta clínica donde, porque con ciertas causales era legal, entonces anda a esta clínica donde hay una doctora que es parte, entonces hablas con ella, no hables con otra doctora, hablas solamente con ella. Había toda una red de cuidado para acompañar a esta mujer que quería tomar esa decisión. ¿Qué diría Foucault sobre esto? ¿Qué hizo este movimiento? Interrumpió lo que se decía y se hacía sobre la maternidad. Produjo una interrupción en las regularidades enunciativas, esto es un concepto Foucaultiano, del saber, y las regularidades en las prácticas del poder. Porque se dice que parirás con dolor, se dice. Se hace que
Quedaste embarazada, ahora lo tenés que tener. Quedaste embarazada, ahora lo tenés que tener. Y se repite, y se repite, y se repite. Y hay un día que un grupo de personas organizadas interrumpe eso. Que basta. Hoy no lo vamos a hacer. Hoy lo vamos a hacer diferente. Hoy no se va a hacer de esta manera. ¿Cómo se hace? Por medio de la crítica. Este proyecto Foucaultiano del que hablamos, no lo inventó Foucault, pero digo, proyectos críticos que interrumpen esas regularidades y abren a otro futuro posible. ¿Sabes qué? No, no lo vamos a hacer de esa manera. Hoy acá, nosotras, poca gente. Mañana, muchas. Y ahí Foucault distingue dos planos. El primero es ético. El sujeto no se reconoce más a sí mismo como parte de esa relación con respecto a la maternidad. El sujeto quiere ser otra cosa. Interrumpe lo que se le había dicho sobre la maternidad. Y luego, para hacer política, ¿qué hay que hacer? Ir al Estado y decirle, acá hay un proyecto de ley, para que otras personas también puedan decir, che, yo no quiero interrumpir esto que se dice y se hace sobre la maternidad. ¿Mm? Entonces, digo, esto que hicimos con el aborto funciona para un montón de cosas. Matrimonio igualitario, es lo mismo. ¿Qué se dice y se hace sobre el parentesco? Ahí la experiencia es el parentesco. Recordemos, experiencia, saber, poder, sujeto, el triángulo. Bueno, sobre parentesco. ¿Qué decían los saberes? Familia es papá, mamá, nene. ¿Qué decían los poderes? El Estado reconoce papá, mamá, nene, no reconoce otra cosa. Eso es una familia. El sujeto que sale dice, ay, qué bueno que sería casarme con una mujer si soy varón o casarme con un varón si soy una mujer y tener un nene y que la familia diga, qué buena familia, el Estado diga, qué buena familia, y los saberes digan, qué hermosa familia. Un día, determinado grupo de personas dice, che, no, esto no me sirve, esto a mí no me sirve, necesitamos interrumpamos esto. No, mirá, parentesco se dice de otras maneras. Esto también es una familia. Ah, bueno, vivimos bajo el mismo techo. Sí, bueno, pero eso fue un pliegue de nosotros solamente, entre nosotros dos. Estaría bueno que hagamos política. Señor Estado, acá hay un proyecto para interrumpir esto que se dice y se hace sobre el parentesco hace años y que se empiecen a decir y hacer otras cosas sobre el parentesco. También la de ustedes, porque nadie niega, el matrimonio heterosexual no está prohibido. Nunca fue nuestro deseo prohibir el matrimonio heterosexual. Simplemente es agregar otras maneras de reconocimiento de parentescos. Entonces, ahí se interrumpen las regularidades enunciativas, se interrumpen las regularidades en las prácticas y se crea otro futuro posible. Con la ética y con la política. No sé cómo llegamos a esto, pero bueno, hemos agarrado dos ejemplos bien concretos históricos y los hemos desgajado en saber, poder, sujeto, experiencia, crítica, interrupción, que es el esquema Foucaultiano, digamos. Y porque ahorita tocaste el tema de la bioética, y la bioética, digo, involucra, entre otras cosas, la justicia, la igualdad, decimos, no sé si sea igual, el non nocere y la benevolencia, ¿no? O sea, no hacer daño y hacer un bien. Y dentro de todo este bonito marco de la bioética que pareciera ser como muy fácil, de repente, no sé si Foucault plantea algo en términos de qué tanto sí, qué tanto no, en cuestión de investigación en seres humanos, porque al parecer las reglas no son tan claras ni los límites tan visibles, pues. O sea, yo, por ejemplo, traigo a la mente aquellos casos en la guerra de Alemania, por ejemplo, donde se hacía investigación con seres humanos con fines de guerra y se interesaba de una manera genuina, digo, sin poner adjetivos de bueno o malo a lo que se hizo. Finalmente al militar le interesaba saber si en cuánto tiempo se recuperaban, por ejemplo, las personas de una fractura. Entonces, de manera muy simiesca, diría yo, podrían aventar a una persona de un avión y ver en cuánto tiempo se recuperan de una fractura. Tipo algo como dijo aquella persona que ustedes conocen muy bien, que es Lila Limoine, o cosa así, de eso de chupar la mesa. Infelizmente. Sí, ¿verdad? Entonces, aquí vemos como que al parecer los límites no están muy claros. ¿Foucault tiene alguna postura acerca de eso? Y yo creo que jamás usó la palabra bioética, Foucault. Creo que no es parte de su. No sé en qué años se empezó a hablar. Sería interesante pensarlo, investigarlo. ¿En qué años se empezó a hablar de bioética? Porque
Foucault muere en el 84. Quizás, pero sí Foucault debería ser muy estudiado en bioética, porque hace al problema. Ahí encuadrar algunas cosas, ¿no? Como la ética para Foucault es la relación del individuo consigo mismo. Tiene un concepto muy específico de ética. La ética no es un conjunto de reglas y normas. Eso es la moral. La moral de una época son reglas. La ética es la reflexión del sujeto sobre sí mismo, sobre esa moral. Entonces, yo llego al mundo y hay un conjunto de saberes y poderes disponibles que me constituyen. El pliegue ético que yo hago sobre mí mismo me permite interrogarlos. Che, ¿me sirven estos saberes? ¿Me sirven estos poderes? ¿Me representan? ¿Estoy cómodo o no? Eso es un pliegue ético para Foucault. Y de ese movimiento ético nace la crítica y nace la transformación, por poder hacer ese pliegue ético. Si no existiera la ética, seríamos todos robots, autómatas que respondemos a lo que la estructura quiere de nosotros. Vas al mundo y ves que el mundo no funciona de esa manera. Entonces, en primer lugar, diría eso. Entonces, bioética sería una reflexión del individuo sobre sí mismo en asuntos de la población humana. Porque siempre que hablamos de bio en Foucault, la biopolítica es una palabra que se usa mucho, el biopoder es el poder que se ejerce sobre un sujeto en tanto especie. ¿Mm? El ser humano, esto es una figura que nace en la rastrea cuando es que aparece la población como el objetivo de determinadas políticas. Eso es la biopolítica para Foucault. ¿Mm? Entonces, ya no es el pueblo es un concepto metafísico. Ah, el pueblo tiene la soberanía y la delega en su soberano, en las elecciones, en la democracia y vota. No, no, no. Pasamos de pueblo a población. La población es cuantificable, medible, es un objeto de la ciencia positiva, ciertas reglas se le aplican y se puede influir su comportamiento. ¿Cómo? Por medio de biopolítica. Entonces se toma una porción de la población y se la afecta, se la influye. ¿La biopolítica es mala? Volvamos a la pregunta del poder. ¿El biopoder es malo necesariamente? Una campaña de vacunación es una biopolítica. Yo personalmente estoy a favor de las campañas de vacunación. Le digo, ¿puede haber biopolíticas malas o con las que no estemos de acuerdo? Sí, la prohibición del aborto es una biopolítica. Y la legalización también. O sea, es una dimensión de los fenómenos, no es algo bueno o algo malo, no es una categoría moral la biopolítica. Eh, entonces, eso en primer lugar, como segmentar de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué sería una bioética? Una reflexión del individuo sobre sí mismo, sobre su condición en tanto ejemplar de una especie, me parece. Digo, estoy pensando en voz alta, no lo tenía preparado esto. Estoy pensando en voz alta, digo, si le preguntábamos a Foucault, ¿qué diría? Foucault, me inclino a pensar, no soy Foucault yo, pero me inclino a pensar que iría por este lado. Claro, me interrogo en tanto especie que soy y cuáles son mis capacidades y mis derechos en tanto sujeto de determinada especie. Dicho todo este marco, vamos a esto. Bueno, entonces, problemas bioéticos en la experimentación. ¿Cuáles son los costos de producir determinado saber? Es lo que me estás preguntando en definitiva. Y estamos dispuestos a pagar esos costos. Yo volvería a la categoría de ficción que usamos hace un rato, la nietzscheana. Hablábamos de que las ficciones no son mentira ni verdad, son ficciones. Y habíamos dicho que uno puede ganar enemigos, pero que todo saber es ficción. No existe saber que no sea ficción, porque hay lenguaje en el medio. Y si hay lenguaje, es una ficción con la que estamos mediando el mundo. ¿Lo estamos comprendiendo bien? Probablemente. ¿Es efectivo? Es efectivo, está buenísimo. Tenés una ficción hermosa, pero no te olvides que es una ficción, que puede caer, cambiar y producirse otra. Ahora bien, ¿cuál es el criterio? Si todo es ficción, ¿cuál es el criterio para elegir una ficción sobre otra? ¿Cuál es el criterio para creer que la Tierra es plana o que la Tierra es redonda? ¿Cuál es el criterio para entender que la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra? Las pruebas empíricas. Bueno, sí, yo nunca vi a la Tierra girar alrededor del Sol. O sea, si me pongo en empirista radical, yo jamás lo vi. Me contaron que ciertos científicos dijeron que entonces mi criterio no es empirista. Yo no lo vi. No puedo ir a ver cómo el
La Tierra está girando. No, no puedo tener esa experiencia humana. No existe. No tengo las capacidades. Existen los átomos. ¿Yo vi un átomo alguna vez? Jamás. Le estoy creyendo a determinados conjuntos de contextos, de consensos científicos que dicen que. ¿Eso quiere decir que están equivocados? ¿Quiere decir que me están engañando? No. Toda esa mala línea, mala utilización de Foucault decantan los antivacunas, decantan los terraplanistas. Todo eso sale de ahí. Bueno, gente que no sabe leer a Foucault en algún punto. Que cree que el poder es engaño, que el poder nos miente, ¿no? Todas esas estupideces que circulan ahí. Entonces yo soy crítico, no me creo nada de lo que el poder dice, entonces soy más piola de todos y soy el más inteligente. Todas cosas que no hacen un pensamiento filosófico serio. ¿A qué iba con esto? Entonces, ¿cuál es el criterio para elegir entre una ficción y otra? Nietzsche va a decir que es útil o es inútil. Y esa utilidad no tiene que ser entendida en términos pragmáticos. No es me sirve para. No, no, es defiende modos de vida determinados. Ensancha la vida, la defiende, la enaltece. Entonces, que una mujer diga mi cuerpo es mío y mi cuerpo es mi decisión, enaltece su vida, la protege y la defiende. Para otra gente no. Y bueno, ahí ficción contra ficción, a pelear, que gane el mejor. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene la verdad? Bueno, habrá distintos criterios. Entonces, volviendo al problema, perdón, me fui mucho por las ramas, pero ¿Está bien? experimentación sobre personas o animales, ¿se están salvando vidas haciendo eso? ¿Se está creando un mundo más habitable, más vivible para la gran mayoría de las personas? En algún punto hay cierto pragmatismo en las ficciones que tenemos que estar atentos. ¿Cuál es el costo de producir este saber? En esa utilidad o desutilidad de las ficciones se juega el criterio de elección de las mismas. Porque también se ha hecho de Foucault o se ha hecho de Nietzsche dos relativistas. Nada más alejado. Nada más alejado. Decir que las cosas son históricamente construidas y que el conocimiento es contingente, arbitrario y falible, no quiere decir que dé todo lo mismo. No da todo lo mismo. Porque es distinto que yo ostente saberes que defienden, no sé, los derechos irrestrictos de cada persona al nacer o de cada persona desde la concepción. Hay consecuencias distintas si yo defiendo una postura o la otra. Y en esas consecuencias se juega, en definitiva, el aspecto político de todo saber. Entonces, no habría saber aislado del mundo. No habría un saber aislado del mundo, jamás. Saber siempre está permeado por el mundo que construye y ayuda a construir, y hay consecuencias políticas y éticas concretas de lo que se dice y se hace. Sí, claro, no, bueno, y está buenísimo estar empapados de esta manera de acercarse también al conocimiento, porque, por ejemplo, tú dices, en experimentación de seres humanos, bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué tan útil es, qué tanto estamos dispuestos a pagar, pero poniéndonos un poquito prácticos, por ejemplo, y además poniendo un ejemplo como muy bobo a lo mejor, pero que sucede en la universidad, por ejemplo. Hay investigadores que no infringen reglas bioéticas de las que están en el libro, ¿no? Y dicen, bueno, yo voy a hacer un experimento para decir si cierto bicho, no voy a decir cuál porque luego todos saben de quién estoy hablando, pero lo voy a asociar a la presencia de conductas depresivas. Allá me dieron financiamiento y luego ya les sé el modito, ahora lo voy a asociar a conductas ansiosas. Y luego, y así tiene 20 experimentos que no aportan nada, que se le dan millones de pesos porque ya se sabe el camino y no está infringiendo reglas bioéticas. No, eso es una vivada. Diríamos, ya no hay que usar muchos conceptos. Ah, mirá que vivo. Bueno, Sí, pero estamos... un abuso de poder importante. Bueno, Mira, por ejemplo, sí, o sea, pero ahí directamente es una posición de poder dada por determinado saber que ha decantado en un acto de corrupción. Digo, diría eso yo, ni siquiera hay que pedir la pregunta a Foucault. Pero pará, hay un ejemplo, mira, se me ocurre un ejemplo bien concreto de, digo, un caso donde el costo aguante. Digo, yo me anoté para participar del programa Mosaico. El programa Mosaico fue una vacuna, no sé si sigue el programa, pero bueno, ellos estaban probando una vacuna contra el VIH, para inmunizar a la población del VIH, para inmunizar a la población
la población que todavía no lo había contraído, para que no lo pueda contraer. Para los varones gays es algo muy significativo, porque realmente el VIH es algo muy importante en nuestra comunidad, es algo que fue muy fuerte en nuestra historia, y si leíste 2 libros sobre tu orientación sexual, sabés lo importante que fue, y lo terrible que fue, y la cantidad de gente que perdió a todos sus amigos por culpa del virus y de la enfermedad que viene después. Entonces, yo y todos mis amigos maricones nos anotamos en Mosaico, todos queríamos participar, porque nos sentíamos parte de una historia. Decir, che, 40 años después esto está pasando, se está hablando de la vacuna. Ujú. Era importantísimo para nosotros. Y no sabes lo bien que nos trataron, fue Fundación Huésped, nos recibían, nos explicaban todo, las consecuencias que había, la prueba, que iba a ser a doble ciego, ¿no? O sea, que había gente que no iba a estar recibiendo y otra gente que sí, para aislar los factores. Nos explicaron toda la metodología. Había un acompañamiento permanente. Digo, me gustaría ahí hablar de biopolíticas responsables. Una biopolítica llevada adelante de una manera súper responsable. Y la vacuna se estaba probando porque yo estaba, creo que era la tercera instancia de la producción. Digo, lo primero que nos decía medio en chiste el médico, decía, no te van a salir tentáculos, quédate tranquilo. Decía, no, no, no vas a mutar, lo que estamos probando es esto. No, pero una clarificación, yo me acuerdo mi entrevista duró casi 2 horas, porque todo le podías preguntar y ellos todo ta. Perfecto. Bueno, finalmente la vacuna no resultó, no pasó las pruebas. Y también eso, ¿no? Entender que la ciencia, bueno, funciona así, no pasó. Pero bueno, era hermoso haber podido ser parte de eso, haber podido colaborar. ¿Qué costo hubo? Bueno, nos metieron un líquido adentro, pero no pasó nada. No nos pasó nada. No sé si habrá tenido algún side effect que ya ni recordamos, o que ni lo habremos vivido, un poquito de dolor de cabeza algún día, qué sé yo, que también me acuerdo que en su momento nos los explicaron, mirá, puede pasar esto, esto y esto, no te asustes. Y había médico a disposición si queríamos ir para conversar. Eh, Quiero decir, digo, las cosas se pueden hacer bien. Digo, bueno, hay que ponerle la energía, los recursos, tener ese personal que está dispuesto a recibir a la gente. Digo, pero bueno, el programa Mosaico es un ejemplo, digo, está en las antípodas de tirar gente de los aviones para ver cuánto tarda en recuperarse una pierna. ¿Qué está en el juego? Que se, ¿Qué que está en el medio, digamos? Claro, y qué diferente lo que estás comentando del proyecto Mosaico, aquellos experimentos que se hicieron en Tuskegee, por ejemplo, cuando estaban investigando con un grupo de gente afrodescendiente que se les inoculaba de manera a propósito, me parece que era sífilis, sí, el sífilis, los ponían a la población que tenían cautiva a tener contacto sexual con mujeres contagiadas para que se contagiaran y documentar sin que ellos supieran la evolución de... Llega un momento en que se inventa la penicilina y aún teniendo el remedio en la mano dicen, no, es que yo quiero ver hasta dónde llegan, hasta dónde están los efectos de la sífilis Es terciaria. terrible, es terrible. Y fue, no me acuerdo qué presidente de Estados Unidos, que se le hizo un juicio político ¿por qué? ¿Por qué hacer eso? Entonces, Fíjate, perdón. sí, sí, no, ¿cómo? No, está buenísimo que hayas traído este ejemplo porque nos sirve para ponerlos los dos. Son ejemplos no tan antiguos como por ahí no al nazismo, así sobre también enfermedades, infecciones de transmisión sexual. Digo, ¿qué está en el medio? En el medio está si reconoces a esa población como un sujeto o no. Ujú. Ay, que me corté hoy a la mañana, perdón. Me corté cocinando. Perdón, entonces, ¿qué está en el medio? Está si uno reconoce, si la biopolítica reconoce que está lidiando con sujetos o considera que está lidiando con objetos. ¿Y qué hace ese pasaje? Lo hace el saber y el poder maridando. Si vos tenés un conjunto de saberes que reconoce que esos individuos son sujetos de derecho de un Estado, que tienen derecho a tener conocimiento de qué es lo que está pasando en su cuerpo, que tienen derecho a saber cuáles son las intenciones del proyecto, bueno, eso configura toda una constelación de cómo ese poder va a ser ejercido. Va a ser un poder que va a informar a la persona de cuál es la biopolítica que se va a llevar adelante, va a informar de cuáles son los resultados y eventualmente cuando fueron negativos también nos informaron. Y por otro lado, un conjunto de saberes que dictamina que la gente afrodescendiente no es persona, que los hay y existen, infelizmente nuestra cultura los ha producido, y produce una biopolítica que, bueno, abusa y atropella totalmente lo que nosotros desde otros conjuntos de saberes diríamos, che, estos son derechos irrenunciables. Vos no podés no decirles, vos no podés no curarlos si tenés la cura a mano. Ujú.
Entonces digo, en definitiva se trata de qué saberes, qué ficciones hay en juego para configurar el sentido de esa situación epistemológica. ¿Estás lidiando con personas? ¿Estás lidiando con sujetos? ¿O estás lidiando con cosas? Bueno, con animales, lo que está en juego siempre, esto lo trabaja muy bien una profesora la profesora de metafísica en Argentina trabaja mucho el tema animalidad en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y ella dice que lo que se pone en juego en definitiva es el concepto de muerte del animal y muerte del hombre. O sea, no es lo mismo cuando muere un animal que cuando muere un hombre. Hay dos conceptos metafísicos de lo que es la vida en juego. Y en esa línea divisoria se puede hacer del animal un objeto. Y se lo puede utilizar como si fuera una cosa. Eh, digo, esto no, porque son temas que despiertan sensibilidades, digo, no, no es que o sea, todavía no estamos ni siquiera haciendo una apreciación de valor, estamos simplemente haciendo una anatomía de cómo funciona ese discurso. Sí, claro. ¿Cómo funciona? Bueno, vos necesitas considerar que eso que está ahí no es un ser vivo, o no tiene los mismos derechos que una persona, que un ser humano, para poder hacer determinadas cosas con él. Experimentar, infligirle dolor, probar cosméticos, o mandarlo al matadero para convertirlo en un producto que se vende. Sí, porque Esa pues, es, digo, la anatomía de nuestra relación con la animalidad. Acá la experiencia que es la animalidad. animalidad. ¿Cómo nos relacionamos con los animales? Al final del día es igual estás matando a un animal experimentando para hacer un billet que para hacer la cura del cáncer que para comértelo para no morirte de hambre. Y ahí, Bueno, ahí fíjate, ahí están los efectos de cada ficción. ¿sí? ¿Valen la pena? ¿Son útiles? ¿Son inútiles? Ahí empieza la batalla. Digo, no, este es el principio, estamos simplemente configurando el escenario. Ahí empieza la batalla. Claro. Bueno, y ahorita que dices esto de las ficciones, porque a lo mejor me voy a desviar un poquito del tema, pero creo que es relevante. Hablábamos el otro día con algunos compañeros que están muy metidos en la política de, por ejemplo, las percepciones de los salarios. Y alguien comentó, no sé por qué los médicos están sobrevalorados. Y luego yo le decía, si estuviéramos sobrevalorados, un artista de la televisión no ganaría 50 veces más que yo en cuestión económica, ¿no? Pero luego surge la duda de, ¿qué le da el valor a quién? O sea, ¿por qué el valor? O sea, a lo mejor la gente, por ejemplo, puede pagar 20,000 pesos por ir a un concierto de Luis Miguel y no puede pagar 100 pesos por ir a la consulta con un médico, no sé. Pero qué tanto era necesario lo que Luis Miguel estaba haciendo, ¿no? O cualquier artista, ¿no? O sea, ¿quién le puso el valor a la necesidad de la persona? Nos vamos a ir al marxismo, si me preguntas por el valor. Estamos bordeando problemas marxistas ahora. No soy experto en el tema, pero Marx diría, el valor de una mercancía es la cantidad de horas de trabajo acumulada para producirla. Pero valor de uso no es lo mismo que valor de cambio. ¿No? Vos estás diciendo que hay un desfasaje entre valor de uso y valor de cambio, es decir, un médico es más importante que Luis Miguel, tiene mayor valor de uso una consulta médica que Luis Miguel, y sin embargo el valor de cambio de Luis Miguel es superior a la consulta médica. Eso es lo que estás diciendo. Eh, Digo, eso es traducido en términos marxistas, lo que estás diciendo. Sí, el mundo funciona así, es horrible. ¿Querés que lo cambiemos? Porque, Es que el mundo funciona, es a lo que iba, o sea, ahorita con lo de los experimentos, o sea, estaba poniendo yo o sea, la muerte del costo, ¿no? La muerte de un animal por la fabricación de un cosmético versus la muerte del animal por alimentar a una persona que se está muriendo de hambre, por el desarrollo de un medicamento. Al final, ¿qué tanto? O sea, sí, yo entiendo, por ejemplo, en mi perspectiva, que o sea, claro que digo, es que se muera la vaca para que darle de comer a una población, eso no, yo no tengo problema con eso, que se muera el ratón si vamos a inventar la cura del cáncer. En mi sistema de valores, diría, para hacer un cosmético, pues a lo mejor no tendría razón de ser que se muera el conejito o el ratoncito.
la objeción que yo diría a lo que estás diciendo es, sin embargo, no es así. Digo, la vaca no muere para alimentar a una población, porque la industria de la carne no para de crecer y sin embargo no tenemos mayor acceso a la alimentación, una alimentación más saludable, mejor y una población más alimentada y menos pobre. Todo lo contrario, estamos viendo cada vez más gente más pobre. O sea, el objetivo es la ganancia del empresario frigorífico, Ujú. no es la alimentación de la gente. Porque luego el mercado no distribuye de manera equitativa, el mercado distribuye bajo las reglas de mercado, que son competencia y ganancia. No, bueno, y que Entonces, porque yo estoy de acuerdo con lo que vos decís en términos teóricos y ficcionales. Ahora bien, vamos a la actualidad y nuestro diagnóstico de la actualidad, hagamos Foucault, vamos a la actualidad y nuestro diagnóstico de la experiencia, que no es esa. Lo mismo está pasando con el negocio inmobiliario. En Buenos Aires están rompiendo casas antiguas que yo amo las casas antiguas de Buenos Aires, las amo con toda mi alma y mi ser. Todos los días ves un cartel nuevo de vendió, se va a romper y van a hacer estos edificios espectaculares, los penthouse y los no sé qué, las cajas estas de zapatos espantosas que hacen ahora, con pileta y no sé qué, piscina, todo el lujo. Eh, si fuera, si se rompiera el patrimonio histórico para resolver la crisis habitacional que tiene Buenos Aires, yo soy el primero en decirte, dale, hacelo. Pero todos esos departamentos están vacíos y son alquilados por Airbnb a turistas el fin de semana. Entonces tenemos construcción de departamentos vacíos mientras gente duerme en la calle. Entonces, ¿cuál es fíjate, ficción? Hay que renovar el saber que dice ahí, renovemos el mercado inmobiliario, el poder habilita por medio de las leyes. Bueno, pero ¿cuál es la utilidad de esa ficción? La ganancia del capitalista, no hay otra. Si fuera a resolver la crisis habitacional, soy el primero en decirte que sí, pero el objetivo no es ese. Entonces, es análogo al caso de la carne que decías. Eh, entonces ahí empieza la batalla. Bueno, discutamos ficciones útiles. Ahora hay todo un movimiento de inquilinos agrupados en Buenos Aires discutiendo la crisis habitacional que está viendo. No se puede alquilar. Porque, claro, el dueño le prefiere alquilar a un gringo que paga en dólares un fin de semana lo que un argentino paga en un mes entero. Entonces, ¿por qué le alquilaría a un local? Entonces, los locales no tienen dónde vivir. Igual esto está pasando a nivel mundial. Creo que el DF, no sé si en el DF estará pasando también. Es un fenómeno, bueno, gentrificación, es un fenómeno global. no, en las Pasa en todas playas las de grandes México. capitales. O sea, pasa, es muy triste ver, por ejemplo, que el sur del país es una población, ahorita ya no tanto, pero hace 10 años, por ejemplo, era población muy, muy pobre, sin embargo, son playas muy hermosas. Entonces, ¿qué hacen? Claro. Pues que los terrenos son relativamente más baratos, vienes, compras en euros, vienes, compras en dólares y se empieza ahí a habitar, o no habitar, porque dejan casitas de verano deshabitadas, gente viviendo en la calle, casitas muy padres que son de dueños españoles o gringos y ahí, no, es fatal. Ajá. Funciona así, funciona así. Y por eso es muy importante discutir las ficciones útiles, la utilidad de las ficciones en juego. Ahora, pero ¿para qué va a ser usado esto? Ahora que el nuevo Dios de nuestro mundo es el libre mercado, ¿no? Yo estoy convencido de eso, ¿no? Ya Dios no importa, lo que importa es el libre mercado. Libre mercado, sí, yo puedo estar muy de acuerdo, pero ¿cuál es la utilidad de ese libre mercado? ¿Es que el pequeño comerciante pueda libremente hacer sus negocios y crecer en su emprendimiento? ¿O es que venga una gran corporación y establezca relaciones neocoloniales con mi país? Bueno, la historia ha demostrado que el libre mercado en Sudamérica equivale a grande corporación haciendo de mi país una colonia, al menos en Argentina. Digo, ha demostrado eso siempre. Y después, si un tipo para rebuscársela hace sándwiches y los va a vender a la calle, la policía lo detiene porque no tiene no sé qué formulario, no sé qué cosa de bromatología, y entonces pum, se le llevan toda la mercadería. Ah, vale, pará, si era libre mercado, déjenlo trabajar al pobre hombre que necesita llevar el pan a su casa. No, bueno, libre mercado, pero bueno, entonces fíjate que los saberes siempre tienen un efecto detrás. Entonces, cuando discutimos saberes, no estamos discutiendo solamente cuestiones teoréticas. Por eso también a veces molesta tanto esta postura, a mí me molesta tanto, ay, no, respetemos todas las opiniones. No, pará, pero a ver, no estamos discutiendo si me gusta el helado de menta o el helado de chocolate. Estamos discutiendo vidas humanas. Yo no puedo respetar a alguien que está en contra del matrimonio igualitario, está en contra de mi familia y de mi forma de hacer parentesco.
O sea, mis derechos civiles se ponen en juego en esa discusión. No lo voy a respetar. No tengo por qué respetarlo. Estamos en guerra. Asumamos que estamos en una situación de guerra y desarrollemos la guerra como hay que desarrollarla. Entonces, por lo menos vamos a tener una discusión más sincera. Sí, Entonces, digo, ¿a qué? Esto estamos hablando de ficciones, digo, estamos hablando de idea de ficción filosófica. Digo, lo que nos permite esta perspectiva es dar cuenta de que no, bueno, el respetemos todas las opiniones es una postura vainilla, lavada, de alguien que no entiende que no, lo que se están poniendo en juego son modos de vida humanos. Si el bebé tiene alma o no tiene alma cuando es un feto en la panza de la madre, se juega que se te mueren las minas en abortos clandestinos o no. Pero claro. bueno, está el alma, hay un montón de cosas súper metafísicas que parecen re alejadas de la realidad, pero el efecto es muy concreto. Además, una doble moral tremenda, porque el alma del fetito no les importa cuando es una mujer de clase alta que se va a abortar a Europa y, y regresa y aquí fue una colecistitis, ¿no? Mientras sí hay que encarcelar, mismo caso, a una mujer indígena, por ejemplo, que fue violada a los Totalmente, 12 sí, sí, años. sí. Bueno, y ni hablar que una vez que nazca ese feto, el alma le dejó de importar, porque ahora es un excelente obrero para explotar. Hay que cuidarlo mucho siempre y cuando sea feto. Una vez que es como, feto no nazcas, porque una vez que naces, les dejaste de importar a toda esta gente que te está defendiendo. No te conviene nacer, quedate ahí en la pancita, porque una vez que naces, mamma mía, la que te espera. Entonces, bueno, nos permite toda esta perspectiva, que es una perspectiva epistemológica en definitiva, nos permite entender que siempre es saber y sus efectos. Lo cual en definitiva es de vuelta a la premisa Foucaultiana de que saber y poder son indivorciables. Claro. Están juntos de por vida, hasta que la muerte los separe, no tienen opción. Bueno, Pepe, a ver, resumiendo, vamos cerrando, yo agradezco que nos hayan acompañado hasta ahorita, la verdad es que es un gusto platicar contigo y espero que me vuelvas a acompañar en una segunda ocasión, si no, bueno, Dale. mucho y pues a todos ustedes, muchas gracias por estar hasta aquí con nosotros, algo con lo que quieras tú cerrar, con qué nos quedamos y qué perspectivas tenemos, qué retos tenemos. ¿Qué retos tenemos? Yo diría, imagino, en mi cabeza estoy hablando con una comunidad de médicos, Sí, y me parece que lo más es un diálogo sumamente fundamental el que tenemos por delante. Y, y nada, desde aquella anécdota de mi consulta con el médico que decía no hacer hipótesis, siempre me quedó picando este problema y esta cuestión de realmente instar a pensar que cuando se trata de pensar la ciencia, los saberes y pensarlos en su precariedad, no hay juicio de valor alguno al decir eso. La filosofía también es precaria. Si yo fuera un filósofo hace 100 años, no pensaría como estoy pensando ahora, y un filósofo dentro de 100 años no pensaría como estoy pensando ahora. Yo soy hijo de mi tiempo, y la filosofía es hija de su tiempo, y la medicina es hija de su tiempo, y los médicos son hijos de su tiempo. Lo que nos toca es revisar qué cosas traemos de ese tiempo que nos son útiles y qué cosas nos son inútiles, nos dañan, y podemos revisar y criticar y transformar. Entonces, cuando se combinan estas perspectivas epistemológicas, nada, simplemente resaltar eso, como un poco lo que estamos buscando es poner en entredichos lo que se dice de manera crítica para revisarlo. No quiere decir que lo vayamos a desechar, por ahí no, por ahí, como venimos haciendo las cosas, está muy bien. Personalmente yo miro las noticias y dudo un poco de que estemos haciendo las cosas muy bien. Pero bueno, eso es lo que abre la perspectiva, digamos, Foucaultiana, la perspectiva de esta crítica, de esta epistemología crítica que les quería convidar, ¿no? Interrogar el presente, rastrear el pasado, para abrir la pregunta por otros futuros posibles. Y me está sangrando el dedo, lo vamos a poner en no, cámara. Así que me voy a mi consulta. No, no necesito médicos. Yo creo que con una bandita va a andar bien. tiene 2 horas desangrándose. No, no, fue sobre el final. Venía re bien, ¿eh? Yo había sacado la curita, me puse la bandita a la mañana. Yo la había sacado porque pensé que ya estábamos bien. Ahí está, con una bandita va a andar bien. No me voy a desmayar en cámara. Pues muchas gracias a todos ustedes. Qué mejor final que este. Nos vemos. A ver, hay mucha ficción útil, pero bien que ahora necesito la bandita elástica y necesito los saberes médicos producidos. Acá toda la filosofía muere. De golpe me No le rebané vas a el dedo llegar a cocinando. preguntarle hipótesis al que te va a poner la curita. No, 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 de hipótesis nada. Deme su diagnóstico, señor médico, por favor, que necesito una cura para mi mal. Por supuesto.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos al próximo capítulo. Con Nos cerramos. Hasta luego.